vamos a ponernos en manos de nuestra Madre, que es trono de sabiduría, que es la mejor parabólica para atraer al Espíritu Santo y al Señor, y para que, bueno, pues ella nos alcance, que en este rato, pues el Señor nos hable al corazón aquello que quiera decirnos a cada uno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues yo voy a intentar decir algo. Llevamos como 2 días y medio, ¿no? Aunque pues mucho tiempo más, cantando la canción de Alza la mirada, ¿no? Y cuando la cantamos, pues a veces como que también nos enciende un poco el corazón o nos eleva. Pero no sé si realmente nos creemos lo que cantamos. Y si esa canción la llevamos a nuestra vida, pues no solo en los momentos en que estamos en paz y que estamos juntos y que pues nos hemos juntado en la parroquia, sino en los momentos duros, en los momentos de oscuridad, en los momentos... Dice la letra, que ya lo sabemos de memoria, pero pues ayer decía Emanuel, ¿no?, que no es suficiente el entendimiento, sino que tiene que bajar al corazón para que salga en nuestra vida. Dice: alzo la mirada, mis ojos en Jesús, alzo la mirada clavada en la cruz. Cuando miro el cielo, todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada. No estoy hecho para mirar al suelo. Al mirarte, sé por qué nací. Me creaste para mirar el cielo. Estoy inquieto hasta que no descanse en ti. Pues yo creo que ahora podríamos ir a la capilla y con esa estrofa tendríamos para un rato grande. Porque quizás estamos tan acostumbrados pues a tener al Señor tan cerca, lo tenemos en la iglesia, estamos continuamente hablando del bautismo, de ser hijos de Dios, que no sé si realmente, o quizá proyecto en los demás lo que me pasa a mí, que es un pecado que tengo también, que no sé si caigo en la cuenta lo que implica que no he sido creado para mirar al suelo, y a veces voy arrastrándome como una serpiente o como un gusano, ahí mirando, ¿no?, y arrastrándote, como diciendo, ¡guau!, la vida me pesa, cuando estoy hecho para el cielo. Dice, me creaste para mirar al cielo. Al mirarte, sé por qué nací. ¿Sí? O sea, yo me he parado a pensar, Señor, estoy aquí porque tú me amas. O sea, tú has querido que yo esté aquí. No solo aquí en Burlada, porque no solo nos ha traído a cada uno de nosotros a aprender cosas, ¿no? Y es verdad que vengo siempre con el ansia, ¿no?, a ver qué más puedo sacar, ¿no?, qué más puedo aprender. Pero no me ha traído solo para eso, porque el Señor todo en mi vida lo permite y lo enfoca para que yo crezca. ¿Para que yo crezca en qué? En entendimiento, en sabiduría, en inteligencia, para que yo crezca como aquello que soy, hijo suyo. Y yo puedo decir, soy hijo suyo porque he recibido el bautismo. Yo podía haber nacido en el tiempo de Abraham, y bueno, el tiempo de Abraham y en la tribu de Abraham, o sea, en la familia de Abraham, porque en el tiempo de Abraham, quienes vivían en España, vivían aquí, tampoco sabían que había un Dios, o no reconocían a ese Dios. Pero es que Dios ha querido, o sea, me ha creado pensando en mí, amándome. Dios no hace chapuzas, es mi lema. Dios no hace chapuzas y yo no soy la excepción, porque a veces me pasa, ¿no? Bueno, pues si no puedo ser la novia de la boda, al menos soy el muerto en el entierro, ¿no? Jo, qué pena, es que... No. O sea, Dios me ha creado queriéndome. Y me ha creado, dice el propio Señor en la última cena, dice, os he hablado todo esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a la plenitud. Dios me ha creado para ser feliz, me ha dado su vida para ser feliz, me ha dado su vida para que yo llegue a la plenitud del cielo,
para que Él tome posesión de mi vida, que es cuando yo voy a ser más pleno. Ayer nos decía el padre Paco que muchas veces enfocamos mal en nuestro enemigo, ¿no? En la tierra. Enfocamos, pues es que claro, es que fíjate la corrupción, es que fíjate las guerras, es que fíjate, es que estas personas, ¿no? Como es que como piensan, es que no, que el enemigo en este mundo es el demonio. Él. Y su mayor batalla con nosotros es la desesperanza y el separarnos y el desunirnos y el hacernos creer que es que no vales, es que no vas a poder, que es que... Pero nosotros no estamos aquí para combatir el demonio. Eso el Señor ya mandó, ya lo venció. Decía el padre María Eugenio, dejémosle, dejémosle. Nosotros estamos para vivir en plenitud aquello que he sido llamado, es ser hijo de Dios. Y a veces nos pensamos como que bien, eso está muy bien cuando voy a misa, porque como soy hijo de Dios puedo recibir al Señor en la Eucaristía, cuando cumplo el mandato de id y predicad, porque estoy en la catequesis y estoy hablando, pero cuando mi vecino me quita la plaza del coche, cuando estoy en el metro esperando y se me han colado, cuando no he llegado, tal, entonces esto no va con eso. No, es que solo tengo una vida, solo tengo una vida. Y mi vida natural y sobrenatural están unidas. O sea, yo no tengo dos vidas, tengo solo una. ¿Y cómo voy a llegar a la plenitud de mi vida? Pues voy a llegar a la plenitud de mi vida si dejo que el propio Dios la guíe, sabiendo que su empeño es que yo sea feliz, que yo sea bienaventurado, y que no pierda y alce la mirada, que no pierda, que es que mi meta es el cielo, es la eternidad, que es que aquí vamos a estar así, yo ya debo de estar aquí, está ahí cerquita, me queda poco ya para la puerta. Pero es que luego hay una eternidad. Y a veces vivimos como que esto es la plenitud. O sea, esto es, aquí. Vivimos como si todo nos lo jugáramos. Dice, ¿cuántos berrinches tenemos en balde? Dice, míralo, alza la mirada, mírate como Dios te ha mirado, que te ha creado para que tú seas feliz. Pero ¿cómo me dejo yo guiar por Dios? ¿No? ¿Cómo yo crezco en esa unión con Dios? Ya tengo su vida, tengo la vida de la gracia, tengo el bautismo. Ojalá nos paremos hoy a pensar en lo que eso supone. O sea, Moisés ni pronunciaba casi el nombre de Dios, o sea, fue la zarza escucharle y postrarse. Nosotros es que le tenemos en el sagrario y a veces pasamos como, bueno, es verdad que es un don también el estar continuamente de su presencia y el caer pero que al menos hoy que hemos parado, ¿no? que nos ha servido, pues estos 3 días nos sirven para parar, ¿no? del freno de las ocupaciones, del trabajo, Yo siempre digo, ¿no? que nosotros nacimos para la vida del campo, para el ritmo del campo, Dios hizo ese tiempo, para que vivamos, ¿no? No para que vayamos corriendo, ¿no? Dios hizo el tiempo, ¿no? Y el demonio la prisa, para que no pares, para que no vivas, para que no disfrutes. Bueno, pues, ¿cómo yo, ¿no? puedo tener esa relación con Dios? ¿Cómo puedo yo? Ayer nos decía el padre Paco, pues por la fe yo alcanzo a Dios, ¿no? Incluso más allá de lo que mi inteligencia puede dar, porque mi inteligencia vive todavía aquí en la oscuridad. Muchas veces intentamos explicar a Dios, ¿no? Y si tenemos en nuestras manos la catequesis, intentamos como darle ejemplos para, a ver, Dios es mucho más grande de lo que tú puedes abarcar. Tú puedes dejarte abrazar por Dios, tú no puedes intentar explicar todo, pero sí que puedes alcanzar, él ha querido que tú puedas, por eso tienes la fe, por eso las virtudes teologales que tenemos en el corazón, podemos tocarle, podemos llegar hasta Él. Y tenemos la oración como el lugar de encuentro con Él. Y en la oración nosotros ponemos la fe, el acercarme, y cuando yo me acerco a Dios, yo creo que también lo leía al Padre María Eugenio, nadie mete la mano en el agua sin mojarse, ni nadie toca el fuego sin quemarse. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, o sea, el Señor está deseando derramarse en nosotros y llegar a nosotros. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo el Señor se me entrega? ¿Cuál es el medio que Él tiene? ¿No? Pues a través del Espíritu Santo y a través de los dones, ¿no? Que yo recuerdo que hace muchos años yo explicaba los dones como si fueran, en tiempo de guerra, aviones que pasan y van echando la comida, ¿no? Bolsas de comida. El entendimiento, entonces el Señor te va echando, ¿no? Los dones del Espíritu Santo
son como, que ya las hemos recibido en el bautismo y la confirmación, son como esas velas que tiene el barco, ¿no? Que se abren y permiten que el Espíritu Santo lo lleve, ¿no? Mi vida va a ser plena y feliz si yo me dejo guiar por el Espíritu Santo y llevar por él, que es porque el Señor es el que mejor sabe dónde está mi felicidad. O sea, yo no tengo que inventarme qué plan, no, yo tengo que descubrir cuál es el plan de Dios en mi vida. Y para eso tengo que pararme, ¿no? Y para eso tengo que acercarme al Señor. Y para eso tengo que abrir, ¿no?, las velas, porque puedo estar en un velero con muchísimas velas dispuestas a abrirse para que el viento le lleve, y las tengo replegadas. No me voy a mover, porque el mástil solo, el viento no le va a ayudar a mover. Entonces voy a intentar, pero bueno, el Señor siempre suple, pues ver cuáles son esas velas desplegadas, ¿no? Eso que yo tengo que conocer, tengo ahí ese regalo del Señor que me lo ha puesto, ¿no? Ese Señor que no deja de mirarme en ningún momento, incluso cuando yo como el niño pequeño le digo, déjame, porque cuántas veces vemos, tiene que ser por aquí, pero es que yo creo que es esto, ¿no? O cuántas veces nos hemos hecho nuestro plan de felicidad, ¿no? Luego nos la pegamos y el Señor no nos deja por eso, ¿no? Algo que repito y que no viene mucho a cuento, pero que para mí es un sello, es Dios me quiere siempre y Dios no me quiere perfecto. De hecho, no ha querido que sea perfecto. No ha querido, porque si no, no necesitaría a los demás. Y si no, porque cuando algo nos sale muy bien y estamos ahí, la soberbia ya y la autosuficiencia, ¿no? Y eso nos hace daño. Dios nos ha creado en familia, nos ha creado en iglesia, nos ha creado necesitados, ¿no? Primero, ha puesto esa sed de Él en nuestro corazón, esa sed que solo va a ser plena, saciada en el cielo, ¿no? Pero también necesitada de nuestros hermanos. Él no está buscando en mi vida la perfección, está buscando que me deje amar por Él. Lo primero, porque para poder amar, tengo que dejarme amar primero. Bueno, pues en ese trato de amistad en el que yo pongo el acercarme, ¿no?, por la fe a Él, pues la acción suya, ¿no?, va a ser pues a través de esos dones, ¿no? Sabiendo, y eso, ¿no?, sabiendo que el Señor siempre actúa y siempre escucha, ¿no? El otro día, trabajando con los chicos de la parroquia, pues las palabras del Papa en la vigilia, hay un momento en que dice la necesidad del silencio, que Dios nos escucha, también para escuchar a Dios, tal. Entonces lo comentamos, ¿no? Y digo, ¿y os creéis que Dios nos escucha? Y todos, sí, claro, porque ¿de verdad os creéis que Dios nos escucha? A la tercera vez ya se hizo un silencio, porque a veces respondemos como mecánicamente y desde el entendimiento, pero vitalmente, o sea, yo me creo que Dios me escucha, yo me creo que a Dios le preocupo, Dios me escucha siempre y reacciona siempre. Y la verdad, y eso que es real en mi vida, lo más real que hay en mi vida, ¿no?, ahora que vivimos en el mundo de la inteligencia artificial, que ya nunca sabe lo que es real, lo que no es real, lo que se ha dicho, lo que no se ha dicho, y vivimos en ese, como en esa realidad, ¿no?, o en la realidad de Internet, o en la realidad de... No, si esto es lo más real, pero lo más real para ti, para mí, para el presidente de gobierno, para el esquimal que vive, no sé si hay esquimales en este momento, o sea, para cada ser humano creado, para todos nosotros. Y si nosotros, que hemos nacido en este tiempo, en la plenitud de los tiempos, que no solo hemos nacido, sino que lo conocemos, porque hemos tenido la suerte y la gracia no solo de ser bautizados, sino de tener a nuestro alrededor que nos ayuda a crecer en esa gracia. Si nosotros no vivimos en coherencia, ¿cómo vamos a ser sal y luz para los demás que viven en la oscuridad? O sea, porque los demás van dando bandazos porque no han conocido al Señor. Entonces, ¿cómo yo puedo ser luz? Pues primero viviendo lo que tengo que vivir, o sea, siendo lo que tengo que ser. ¿Y cómo soy lo que tengo que ser? Desplegando, ¿no?, esos dones que los tengo que conocer. O sea, nosotros no respiramos
porque sepamos que abrimos la boca o la nariz, aspiramos oxígeno, llega a los pulmones, ahí se transforma, echamos dióxido de carbono. Si cada vez que respiramos tuviéramos que hacer eso, sería un agotamiento. Respiramos. Ahora, si dejamos de respirar, nos morimos. Si yo dejo de acudir al Señor, dejar que el Señor vaya acudiendo en mi vida espiritual, mi vida en gracia, se va reduciendo, no va creciendo en la medida, ni voy a llegar a la plenitud a la que yo estoy llamado. Entonces, ¿cuáles son esos dones, ¿no? O primero, para decir algo con sustancia, cojo el catecismo y dice: la vida moral de los cristianos, es decir, nuestra vida en Cristo, está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Y para yo volar hacia la santidad, necesito que el viento que me empuje sea el Espíritu Santo. No sea la moda, no sea el tiempo, ¿no? No sé si a Chesterton el que decía que la suerte que tenemos los católicos si vivimos en coherencia es que no nos dejamos atar por las épocas y por lo que está de moda y porque nosotros alzamos la mirada y miramos el mundo desde Dios, y eso nos hace más libres, en la medida que nos dejamos mirar por Dios y empujar por el Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a ver esta plenitud, este querer, ¿no? Dejarnos llevar por el Espíritu Santo, que no es para tener contento a Dios. Claro que le vamos a tener contento a Dios, porque la felicidad y la gloria de Dios es la felicidad de sus hijos. Y la felicidad de sus hijos es vivir como hijos suyos y darle gloria. No estamos contentando a un Dios para aplacar su ira, o bueno, para que le tenga contento, o para que no me castigue, o porque todavía en nuestro interior a veces, y eso que bueno, algunos sois ya jóvenes, o sea, vamos, vivís ya otra época, ¿no? Pero sí que ha habido, es más, el otro día me decían algo que me... Una madre cuyo bebé, debe tener como 1 año o 2 años, le han diagnosticado un tipo de cáncer, no sé cuál es, y una señora se le ha acercado a decir: bueno, pues revisa tu vida, porque esto es un castigo por algo que has hecho. Eso que es tan fuerte, a veces en nuestra vida lo vivimos así. Eso que es tan fuerte, así explícitamente, a veces lo vivimos así. No sé si habéis visto la película de la cabaña, y si no os la voy a destripar igualmente, porque los diálogos son fuertes. Es verdad que, bueno, pues una película lo ha hecho un protestante y lo ha hecho... Hay una figura, un personaje central, que es el padre de 3 hijos, cuya niña la secuestran, la matan, y él está rabioso con Dios. Y uno puede pensar que está rabioso con Dios porque le ha quitado a su hija, pero es que es mucho más profundo. Es que fue hijo de un padre maltratador que maltrataba a su madre, que él quiso desahogarse dentro de su iglesia protestante. El padre se entera y todavía le da una paliza más grande, entonces él en la desesperación envenena a su padre. Y eso le remuerde toda su vida, lo lleva como una carga. Cuando matan a su hija, él dice: esto es un castigo de Dios por lo que hice, ¿no? Entonces, en toda la película, Dios Padre intenta, la Trinidad, porque aparecen los 3 personajes personificados, intentan como desmontar eso. Nosotros a veces proyectamos en Dios lo que nosotros vivimos, y es que la clave es al revés. Tengo que mirar desde Dios lo que me está pasando, y tengo que mirar al mundo, y tengo que ver desde el Señor. Dejarme guiar por el Señor es dejarme guiar por un Padre, como veremos después. Pero con un Padre que me ama, que me ha puesto aquí y con una misión. Pero no me ha traído aquí porque me necesita para una misión. No, es que quiere que comparta esa vida y que quiere que comparta su mayor gozo, que es extender el reino. O sea, soy un afortunado, ¿no? San Ignacio decía apuntarte a las filas, ¿no? Es verdad que a mí el combate y la lucha, no. Yo pienso que San Ignacio, si hubiera sido mujer, hubiera cogido Oseas, ¿no? La esposa, pero bueno, pues ya está, ¿no? O sea, Dios quiere que participemos ahí, ¿no? Pues dejémonos mover
Pues por el Espíritu Santo, ¿no? Como desplegando, ¿no? esas velas. Entonces, los 7 dones, ¿no? que tenemos que desplegar en nosotros, ¿no? Para que el Espíritu Santo pueda actuar en nuestra vida, algunos inciden en nosotros porque Dios incide en nuestra psicología, en nuestro entendimiento, en nuestra voluntad, ¿no? Puede actuar a través, ¿no? de estos dones. Y empezamos por el primero, que incide en el entendimiento, que es el entendimiento. Y así, a nivel rudimentario, que es como explico yo, bueno, a nivel catecismo de la Iglesia Católica, que es lo oficial, la definición es hábito sobrenatural infundido en la inteligencia por el que el Espíritu Santo nos hace aptos para una intuición penetrante de las verdades reveladas. En mi vida práctica, para que cuando yo lea la palabra de Dios, me encienda, me mueva y me transforme a mi vida. Cuando leemos los 2 de Emaús, cuando van caminando, ¿no? Y el Señor les va traduciendo, ¿no? Lo que ha ocurrido, lo que han dicho las Escrituras, no solo entienden, dicen, ¿cómo ardía nuestro corazón? En nuestra vida a veces corremos el peligro de... Es verdad que la verdad enciende el corazón, ¿no? Nosotros estamos hechos para la verdad, para la bondad, para la belleza y para la comunión, porque estamos hechos para Dios. Entonces, cuando escuchamos una verdad, como que nos enciende. Pero claro, no hace falta que nos encienda ahí en el entendimiento, es que tiene que mover mi vida, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar el Antiguo Testamento, claro, me emocionaba entender por qué había ocurrido esa guerra, por qué decía esa palabra, por qué... Pero luego iba a mis cosas, o sea, mi vida seguía igual. Pero es que no he leído solo para aprender lo que dice, para entender lo que dice. Es que yo estoy escuchándole a Dios que está vivo, me está hablando a mí, que busca que yo le escuche y le responda ese amor que Él me da, que lo responda con mi vida. El don del entendimiento hace como abrirnos a la verdad de nuestra vida, que es la que Dios nos presenta a través de la Escritura. A eso que Dios me quiere decir para mi vida, para que yo la lleve a la práctica. Esa semilla, ¿no? La palabra es viva y eficaz, claro, pero la tengo que acoger, la tengo que dejar, ¿no? Que germine y que salga, ¿no? A través de mi vida. Entonces nos permite penetrar en la verdad, y existe la verdad, y lo sabemos en la teoría, pero luego cuando estamos ahí confraternizando con otros nos diluimos, ¿no? Bueno, es que esto quizá a lo mejor, no, hay una verdad. En el mundo en el que relativizamos la verdad, absolutizamos lo relativo. Cuando yo quito a Dios, cuando yo quito la verdad que Dios de mi vida y en lo que me va mostrando, luego hago como doy mi vida por algo que es relativo, por algo que es opinable, por algo que... Bueno, pues el don de entendimiento, ¿no? Me permite entender mi vida a la luz de la Sagrada Escritura. Y tenemos que dar gracias por eso, el que vive más plenamente, ¿no? Esta vida a veces es el anciano que no ha tenido muchos estudios, que no ha tenido, pero que en su vida todo lo ha visto desde la perspectiva de Dios, ¿no? Quizá ya no se escucha tanto, pero antes es Dios sabrá, pero Dios quiere lo mejor, ¿no? Dejémoslo en manos de Dios. Eso ya no brota de nuestros labios, ¿no? Alguna vez, así como... Pero a ver, o sea, tendría que brotar de lo que rebosa el corazón, ¿no? Brota la palabra. Claro, para eso tengo que vivir, ¿no? También en esa presencia y en ese saberme mirado por Dios, ¿no? Por eso tengo que alzar la mirada y dejarme mirar por Él. Bueno, pues, ¿cómo puedo yo desplegar, ¿no? esa vela, ¿no? Y cómo puedo hacer atraer ahí el Espíritu Santo en mi vida, ¿no? Pues primero formándome
formándome y formándome en la verdad, ¿no? Hay muchos libros de espiritualidad, hay muchos libros, pero la verdad revelada está también en la Sagrada Escritura, pero leída desde el magisterio, el catecismo. O sea, mi referencia tiene que ser el catecismo. Y cuanto más conozca esa verdad revelada, ¿no?, más lo tendré de fondo también a la hora de actuar. Y después necesitamos recogimiento, o sea, necesitamos parar, necesitamos... vivimos a un ritmo y a veces es verdad que hay cosas que no podemos evitarlas. Si yo a las 7 de la mañana tengo que llevar a mis hijos al colegio porque a las 8 entro a trabajar, salgo a las 2, los tengo que recoger para llevarlos a una actividad y a la salida me voy a dar la catequesis, pero luego cuando vuelvo a tener que hacer la cena, los deberes, tal. Bien, ese horario está ahí. A lo mejor no lo puedo cambiar, a lo mejor sí, pero sí que puedo cambiar es cómo lo llevo. Yo puedo vivir agitado o puedo correr con la paz del Señor. Eso no quita que cuando tú corres también te fatigas y también... Pero hay una diferencia a vivir todo pues porque el Señor es lo que me pide o es lo que quiere, o a vivirlo agitado. Pero eso no quita que yo durante el día no me pare en algún momento ante el Señor, que yo no empiece la jornada con el Señor, que yo no acabe la jornada con el Señor y que yo no busque, ¿no? A mí me encanta que yo vivo enfrente de la parroquia y a las 12 toca siempre la campana. Estemos haciendo lo que... Si estamos en la parroquia, todo el mundo va a la capilla. Y si estamos en casa, paramos lo que hacemos y rezamos el Ángelus. Digo, esto es lo que vivían nuestros antepasados. Tocaba la campana en la iglesia y el mundo paraba. Y eso te ayuda de nuevo a hacer lo que tienes que hacer como lo tienes que hacer. A dejar esa angustia, ese agobio. Si total, es que no va a ningún sitio. O sea, por mucho que tú corras, no vas a avanzar más. Y es más, que estás llamado a vivir el cielo. Entonces piensa, a ver, cuando llegue allí, ¿cómo me habrá gustado vivir esto? Bueno, don de sabiduría. Es el segundo, ¿no? Y pues actúa pues más en la voluntad, ¿no? A mí me encantó, asiste a la virtud de la caridad, además, ¿no? Me encantó descubrir, que luego me corrijan los teólogos, pero relacionar el don de la sabiduría con saborear la verdad, con que saboree lo que es realmente bueno. Dice, que esto es lo importante, el catecismo es un hábito sobrenatural por el cual juzgamos rectamente de Dios y de las cosas divinas por sus últimas causas, bajo el instinto del Espíritu Santo que nos hace saborear con cierta connaturalidad y simpatía. Está todo en el catecismo. Hemos perdido el olfato y el gusto. En mi tiempo, en mi barrio, hubo muchísima droga, mucha gente pues, tomaba cocaína y demás. La cocaína te hace perder el gusto y el sabor, y puedes tragar lo que sea, entonces que te da lo mismo. Pero es que nosotros hemos perdido el gusto por el bien y el sabor de lo que es bueno, porque vivimos en una pecera de agua contaminada, en el que la verdad es relativa, en la que, bueno, ¿no? Pero si a ti te va bien, ¿no? Si tú te sientes bien, de hecho, como si yo me siento bien, hombre, pues yo quizá tengo que levantarme a las 6 de la mañana para ir a misa porque no tengo otro momento, pero tengo que saborear, que mi gusto sea, oh Señor, encontrarme contigo, pero es que eso hay que educarlo. Primero hay que caer en la cuenta. Primero he de descubrir qué es lo bueno en mi vida. Si mi meta es el cielo, si mi meta es dejar la plenitud de Dios en mi vida, si mi meta es construir el reino, colaborar con el Señor para construir, pues tendré que ver qué es lo bueno, ¿no? Tendré que...
pues la familia, es que la familia empieza en muchos casos a ser como un estorbo, ¿no? Porque me quita de mi libertad, de mi realización, de mi tiempo, No, es que tu bien es tu familia. Luego tendrás que recolocar todo lo demás y tendrás que reeducar tu gusto. Estar en mi casa con mis hijos tiene que ser algo que mi corazón busque. La oración, es que tantas horas, tantos minutos, es que tendrías que estar gozando. El padre María Eugenio, es algo que yo al principio no entendí, ponía el ejemplo de una niña que todos los días iba ante el sagrario y estaba un ratito, ¿no? Y dice, ¿y Dios te habla? Y dice, bueno, dice, sí, dices, ¿no te aburres? Y dice que la niña le mira así y le dice, pero si somos dos. Dice, esa niña, le hable o no el Señor, tiene la conciencia que está ante Dios. O sea, yo tengo que trabajar ese, Señor, ¿no? Te lanzo, sé que estás ahí, ¿no? Y estoy aquí no por lo que saco de ti, no estoy aquí por los frutos de Dios, estoy por el Dios que da los frutos, estoy por ti. Tenemos que educar, ¿no? ese paladar hacia las cosas buenas, que nos guste lo bueno y que rechacemos lo malo. Pero para eso tenemos que mirar desde el cielo lo que es bueno y lo que es malo. Y no me canso de repetir que lo que es bueno no es por una norma objetiva que ha puesto, o una subjetiva que ha puesto Dios. Es que lo que es bueno es porque es bueno para mí. Damos un paso más. Bueno, lo que nos ayuda es lo mismo, ¿no? Para aprender, pues, a volar y dejarnos volar por el Espíritu Santo, es primero querer agarrarnos a Él, ¿no? Querer todo lo bueno y todo lo que Dios me va a dar, ¿no? Y una de las maneras también es intentar poner en práctica aquello que sé que es bueno, ¿no? Que al principio cuesta, ¿no? Es como la virtud. La virtud se convierte cuando después de mucho ejercitar pues una obra buena, ¿no? Y al principio te costará, pero luego se hace con natural. Y si no se hace en esa lucha, ¿no? Pues también el Señor empuja. Pongo siempre también el ejemplo ese, ¿no? Que nos pasa en Cuaresma, de cuántas veces me he propuesto, pues venga, ni un dulce. Y paso por la cocina, ¡ay! Un pastel. No lo voy a comer. Ya, he vencido. Al de un rato paso otra vez y justo hoy traen pastas para la tarde. No he comido. A la tercera voy y caigo. ¿Para qué tanto? Bueno, es que las 2 primeras veces has apostado por Dios. Si no hubieras tenido esas oportunidades, no le hubieras dicho a Dios, Señor, que sé que tú eres el bueno, ¿no? Sé que he caído la tercera, no pasa nada. Sigo caminando, ¿no? Este don de sabiduría es el que nos va transformando también, ¿no? Va cambiando nuestro obrar, ¿no? Si yo gusto lo bueno, iré buscando también obrar en lo bueno, ¿no? Seguimos. El don de ciencia. ¿Cuántas veces se nos acusa de que por un lado en los cristianos está la razón y por otro lado la fe, ¿no? Y vosotros es que no utilizáis la razón, la ciencia, ¿no? Vosotros no es nada la ciencia. ¿Cómo que no? Tenemos hasta un don, ¿no? Que es el don de ciencia, ¿no? Que es el que permite juzgar rectamente las cosas creadas, ¿no? Entendiéndolas como con la finalidad que Dios les ha dado, ¿no? No hay una contradicción entre un hombre de ciencia y un hombre de religión, ¿no? De hecho, yo recuerdo cuando estudiaba teología, nos comentaba, ¿no? A veces hemos puesto como el saber superior el de ciencia, ¿no? El que experimenta, el que ve, el que mide, el que ha progresado. Ese es el saber más bajo. El siguiente es el que te hace preguntarte, ¿no? Por el sentido de tu vida. La metafísica es un ser superior, o sea, es un saber superior. Pero es que el que acoge lo que Dios te ha revelado que tú no puedes adquirir es todavía mayor. Por eso nuestros ancianos, nuestros abuelos, bueno, que yo ya puedo ser abuela, pero más abuela, de aquella época eran personas sabias y quizá no entendían. O
sea, yo recuerdo la primera vez que en mi casa se puso un cassette de una grabación que mandó mi tío que estaba en Chile. Un cassette, para los que sabéis lo que es, ¿verdad? Porque ya... Pues un cassette. Mi tío mandó una cinta grabada que llegó, no sé si en barco, y cuando mi abuela escuchó, miraba la radio y dice, ¿dónde está Antón? O sea, porque claro, ella no entendía, ¿no? Y sin embargo entendía perfectamente para qué estaba en la vida, que Dios le esperaba al final, y dices, es que entendía para qué estamos aquí, toda la eternidad, que este es un ratito así, lo absolutizamos. Bueno, pues el don de ciencia, que tiene que ver con eso, ¿no? Con todo lo creado, con el valor que tiene, con... Y yo no me canso de poner el ejemplo que cuando estaba en ejercicios, en una casa de ejercicios, de repente vi un montón de señores vestidos de blanco abrazando árboles. O sea, en aquel momento me dio rabia. Yo estaba haciendo ejercicios y no podía hablar. Y menos mal que no podía hablar, porque así el Señor fue hablándome, él, a lo largo de todos los ejercicios. Pero yo decía, en una casa en la que venimos a encontrarnos con el Señor, que nos ayuden a crecer en este ser hijo de Dios, pero ¿cómo se permite que estos hombres estén abrazando árboles? Es que además casi te daba un poco como de... Pues el Señor fue haciendo su camino en ejercicios, también eso lo permitió. Y dice, Busquiña, abrazan árboles, abrazan lo que yo he creado, porque nadie les ha hablado de mí. Lo más cercano que tienen de mí son esos árboles. A lo mejor podría ser tú, si les hablaras de mí, pero es que lo más cercano que tienen es eso. Porque esto nos engancha, pero esto no nos atrae. Todos tenemos claro que esto es malo, que es mal, pero luego seguimos enganchados. Pero sabemos que esto no nos lleva a... Pero una planta, un paisaje, nos lleva al Creador. Nuestro corazón está hecho para eso. Bueno, pues el don de ciencia nos hace ver, pues eso, ¿no? El mundo con el sentido con el que Dios lo ha creado, ¿no? Nos hace caer en cuenta, pues, la dignidad de esta vida y cada uno de nosotros además tiene que ser como eso, ¿no? Como la ventana abierta al Señor, ¿no? Y de hecho, pues es el que nos desata de las ataduras del momento, ¿no? De lo que la sociedad y lo que el mundo nos propone. Y nos hace ver en toda criatura a Dios. También en nuestros hermanos, también en esos que te están metiendo el dedo en el ojo todo el día y en ese que fastidia y en ese que ha hecho que te hayas quedado sin casa. Nos hace como elevar la mirada y ver que él también es una víctima de ese único enemigo que tenemos, que es el demonio, ¿no? Y también nos muestra el don de ciencia la vanidad de las cosas. Nos matamos por tener la casa, por tener... Es verdad que necesitamos seguridades, pero si mientras las seguridades sean las cosas que tenemos, viviremos siempre inseguros, porque todo aparece y desaparece. Nos enseña en el fondo, pues, la verdad del por qué han sido las cosas creadas, ¿no? Y como decía San Ignacio, son buenas en tanto en cuanto a mí me lleven a vivir la vida que Dios quiere para mí, y en tanto en cuanto me acerquen a Dios. Si no, por muy buenas que sean, no son buenas para mí. Dice, es que esto no es malo. No es malo, pero no es bueno para mí. A mí no me ayuda a crecer, no me ayuda a amar más a Dios. Yo recuerdo que en mi vida espiritual hubo un clic, porque mi director espiritual, Padre Mendizábal, que era un hombre sabio de muchos años, con mucha ciencia, mucho entendimiento y una vida muy probada, decía, Busquiña, hay una diferencia entre descansar y distraerse. Cuando estás cansada, no busques distracciones, porque cuando acabe la distracción vas a estar más cansado. Descansar a veces es trabajo. Y a veces, en vez de poner el sillón en el salón, ¿no? Y coger el móvil y ver no sé qué, pon el sillón en la capilla. Nosotros tenemos la suerte que tenemos capilla en casa, ¿no? Y aunque al principio te cueste, es lo que te va a descansar. O ve a ver el paisaje.
Tú ya sabes que ese árbol no es Dios, no te vas a abrazar al árbol, pero te va a descansar. O la música, ¿no?, que te lleva a mí. Bueno, pues en el don de ciencia, eso, ¿no?, nos hace ver la verdad del porqué de las cosas y el sentido que tienen. Don de consejo. Bueno, y lo mismo, ¿no? ¿Cómo puedo yo potenciar? ¿Cómo puedo? Pues en primer lugar, por la oración, poniéndome ante el Señor y pidiéndole, ¿no?, que vaya creciendo esa hambre y sed de Él, que me recoloque interiormente, ¿no? Todo aquello que está a mi alrededor, que me lo resitúe y me lo haga poner en el lugar que tiene que estar, ¿no? Que a veces el número uno, ¿no?, como ese niño de ¿cuántos vivís? El perrito, mi papá, mi mamá y el hermano, ¿no? Porque el hermano encima es el que me... No, tienes que resituar tu vida, ¿no? Pues en nuestra vida igual. Bueno, el don de consejo es el que nos da claridad para discernir lo que Dios quiere, ¿no? El mayor enemigo del don de consejo es la prisa. Ese es el mayor enemigo, ¿no? Y también la autosuficiencia. Porque el Señor te da el don de consejo normalmente para acompañar a otro. Y para saber la verdad de tu vida muchas veces te pone a otro, ¿no?, que te pueda acompañar. Y hay que tener mucho cuidado. Bueno, la definición oficial es hábito sobrenatural que el Señor infunde en la razón, por el que podemos intuir con prontitud y seguridad lo que es la voluntad de Dios. Y esto es fundamental en tu vida, ¿eh? Es lo que conviene hacer en el orden al fin sobrenatural. Porque si no haces la voluntad de Dios, no vas a ser feliz. Sé que es muy utilitarista, ¿no? El padre Arturo, es un sacerdote que está en nuestra parroquia, que su pregunta siempre que te acerca no es ¿cómo estás? Es ¿y tú con el Señor qué tal? ¿No? Entonces, a mí siempre que estoy con los jóvenes, estamos los dos con los jóvenes, y yo a mí el Señor, bueno, no me va a tirar de la oreja, pero yo siempre lo marco, es que el Señor quiere que yo sea feliz. Es que el Señor nos ha creado para que seamos felices. Ser feliz no significa no tener cruces, no tener... Ayer hablaba con uno de vosotros por el camino, ¿no?, como que me contaba, ¿no?, que las dificultades en su vida, tal, y cuántos de vosotros podréis decirlo. Y sin embargo soy feliz, decía. Pues porque tienes al Señor en tu vida. Entonces, el don de consejo es el que nos hace ver eso, cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Y cuidado, porque cuando nosotros vamos a aconsejar, a veces podemos hablar desde nuestras propias heridas. Es como habla el mundo, ¿eh? El mundo, los consejos, las normas, las hace desde las propias heridas. Tú que me has, pues lo que contamos en la película de la cabaña. Es que el Señor me ha castigado por hacer desde una herida de yo he matado, soy malo, es alguien que nos ha dejado curar. Entonces, ¿qué imagen de Dios va a dar al resto? ¿Cómo va a hablar al resto de Dios? Los vicios, hemos dicho los dos riesgos que tiene el poder, ¿no?, ejercitar bien el don de consejo, es la precipitación y luego también la lentitud. Bueno, ya veré. A ver, que la vida es ya, ¿sabes? Y la vida pasa. Y no hay una vuelta atrás, ¿eh? Esto es, cada día es un regalo de Dios. Y no sé si mañana estaré. ¿Cuántos de nuestros hermanos en Venezuela, pues, despertaron diciendo, ¿qué pasó con la Dana? ¿Pero qué ha pasado con quien ha dado un ataque? O sea, que el día que tengo es el día de hoy. Y luego también la autosuficiencia, ¿no? Yo sé lo que es bueno para mí. Escucha, que Dios también habla a través de los demás. A mí me ha encantado el texto de esta mañana de Santa Teresita, ¿no? Lo tengo que leer muchas veces a ver si va introduciendo, haciéndose vida, ¿no? Y luego intentar vivir en la presencia de Dios. O sea, buscar que me sea, meter en mi rutina. Cuando me levanto, la primera mirada al Señor, gracias por un nuevo día, que es real, es que podía no haberme levantado, ¿no? Gracias por la paciencia, porque todavía no le he mordido al jefe, aunque es la quinta vez que me trae la misma hoja corregida, ¿no? Gracias, Señor, porque mira, ¿no? Me comentabais también ayer alguno, ¿no? Pues es que a veces, ¡guau!, mordería, pero bueno, ahora cada vez menos, ¿no? Pues dale gracias a Dios también por eso, ¿no? Por lo que va permitiendo en ti, ¿no? Porque además cuanto más gracias le des, más te va a regalar, ¿no? Aunque el Señor está siempre dispuesto a darte, ¿no?
Entonces, vivir en esa presencia de Dios y también ser consciente de cuáles son mis ataduras, porque mis ataduras pueden ser muy grandes, ¿no? Un alcohólico puede decir, es como muy visible, ya sé cuál es mi atadura, pero pueden ser un hilo. Un pájaro puede estar atado por una cadena o por un hilo fino. Entonces, ver cuáles son. El don de piedad. Y pues quizá para mí es uno de los que más debiéramos de interiorizar, ¿no? El don de saberme hijo de Dios. Por el bautismo soy hijo de Dios. Sí, ¿y vives como tal? Tú vives como este ejemplo que lo hemos escuchado 200.000 veces. El niño que va en el avión, hay turbulencias y todo el mundo está nervioso y él sigue súper tranquilo y le pregunta a la azafata, ¿pero tú no estás nervioso? No, el piloto es mi padre. Es que el creador del mundo es mi padre. ¿Pero me lo creo? Entonces, ¿por qué me pongo nervioso cuando veo que se acerca y no puedo pagar esto, tal? Yo he puesto de mi parte, Señor, tú eres mi padre. O sea, no me vas a dejar. Muchos de nuestros pecados, muchas de nuestras ofensas, porque no nos creemos que Dios lo puede todo en mí, en mi vida, que Dios es mi Padre que quiere lo mejor para mí, que Dios siempre estará conmigo. La Escritura lo dice, ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y me lo dice a mí, que soy su preciosa hija, su precioso hijo, tenemos que decirlo, y a la vez ese saberme hija de Dios y disfrutar de ser hija de Dios, porque el hijo pródigo se marchó con la herencia y nosotros muchas veces cogemos, ¿no?, todos los dones y todo lo que nos ha dado Dios, ¿no?, y lo utilizamos sin él. Somos el hijo que se ha ido. Pero es que podemos estar en la casa de Dios y no disfrutar. El hijo mayor está en casa, lo tiene todo y no disfruta. Pues no solo el saberme, el disfrutar, el gozar de ser hijo de Dios, el cardenal, y en cada momento, y que esa sea la razón de mi felicidad, ¿no? El cardenal Bantuán, cuando estuvo en la cárcel, decía pues cuántos pensaba, ¿no? y vivió en las condiciones que vivió, y celebraba la misa pues, ¿no?, como podía, con esa gotita de vino que le traían, y decía, muchos piensan que tengo que esperar a salir de aquí para ser feliz. No, hoy tengo que ser feliz. Hoy tengo que saberme hijo de Dios y que todo lo que hoy me ha dado es para gozar en Él. Ese gozar en Él puede implicar sacrificio, esfuerzo, porque a nosotros cuando nos llega una cruz es, pero a ver, o sea, los que están jugando el Mundial, ¿cuántas cosas se han tenido que evitar? ¿Qué comidas han tenido? ¿Cuántos entrenamientos? ¿Cuánto...? Y nadie ve eso como un sacrificio, como un... Pues es que en nuestra vida habrá muchas cosas y habrá cruces de verdad. Y habrá cruces de verdad. Pero con el Señor, incluso en ellas, podemos encontrar la fortaleza y la felicidad. Y podemos encontrar, el Señor lleva conmigo la cruz. Bueno, pues ese sabernos hijos de Dios, ¿no? ¿Cuál es lo contrario a eso? El saberme autosuficiente, el no necesito de nadie. Sí, Dios es alguien lejano, ¿no? Yo creo que lo que más le tiene que doler a Dios no son nuestras caídas, sino que no le dejemos levantarnos, que no nos creamos que es mi Padre que me ama. ¿Cuántos pasajes hay en la Biblia, ¿no? O sea, te he amado como la gallina te ha acogido, ¿no? Como la gallina a sus polluelos, como el esposo a la esposa que va a buscarle aunque le ha sido infiel. Pues eso, que lo vivamos, ¿no? Que pidamos esa ternura filial, pero que brote del corazón, no solo de la cabeza, sino del corazón, para que podamos vivir como tal. Y eso nos llevará a vivir también con un abandono filial, sabiendo que a Dios no se le escapa nada en mi vida. No soy la excepción. A los demás sí, pero a mí no. No, yo no soy la excepción, ¿no? Decía el padre Mario Eugenio que a veces nos pensamos que la vida contemplativa, esa unión con el Señor, tal, solo es para unos pocos. No. Es más, los que estamos en el mundo, los que estáis en el mundo, especialmente tenemos que buscar esa unión con Dios.
Y especialmente tenemos que ser conscientes de que Él todo lo puede en mi vida y que no se le escapa nada. Pues, o sea, ¿qué nos puede ayudar a ello? Pues meditar mucho, ¿no? Cuando estamos, ponernos ante esa presencia de mi Padre, ¿no? Y el vivir con esa confianza de que es mi Padre, ¿no? Bueno, nos quedan 3 dones, vamos a pasar rápido, que son, no, perdón, 2 dones. El don de fortaleza, ¿no? que ese pues va unido también a la voluntad, cuya definición social es un hábito sobrenatural que robustece la voluntad para practicar toda clase de virtudes heroicas, con una confianza invencible, llegando a superar los mayores peligros y resistiendo las dificultades. Dice, yo lo quiero eso. Soy yo. Decíamos antes en la mesa, los dones, ¿no? Que se abren para que el Señor, ¿no? el Espíritu Santo nos lleve en volandas. Cuando el Señor da la gracia y da su vida, el hombre suda. Es decir, Dios te da, pero tú tienes que remar, y tú tienes que... Entonces, el don de fortaleza, ¿no? También pide, o sea, por un lado pide que yo lance lejos mi corazón, ¿no? Para que se dice cuando los que hacen hípica, que en mi vida he hecho, pero cuando van a saltar un obstáculo, primero como que lanza la mirada y el corazón y el caballo lo sigue, ¿no? Por encima del obstáculo, ¿no? Pues ante las dificultades debíamos hacer eso, ¿no? Alzar la mirada, Señor, contigo lo puedo, ¿no? El don de fortaleza nos acompaña siempre, nos da pues esa energía que a veces se traduce en paciencia, que es lo que nos falta muchas veces, ¿no? Muchos de nuestros tropiezos es por la falta de paciencia. O si realmente contemplamos a Dios en la Escritura, dices, Señor, es que tu paciencia es nuestra salvación. Porque anda, ¿no? Simplemente miras el pueblo de Israel que le acaba de sacar de ser Egipto, porque ha estado rogándole, le ha sacado, es libre, ahora tengo hambre. Maná, es que siempre esto le manda es que... Y el Señor sigue escuchando, a nosotros también. A nosotros también. ¿Qué es lo que a nosotros muchas veces nos impide? El miedo. O sea, el miedo a sufrir, en el fondo, es el miedo a aniquilarme, a la muerte. Por eso tengo que tener tan presente el cielo. Que este sufrimiento, es más, me va a dar vida. También comentábamos antes con alguien que muchas veces el sufrimiento es como el aldabazo del Señor de espabila, que no estás enfocándote bien. Que eso tiene mucho más proyección, que tu vida es mucho más valiosa. Quizá los efectos pues más grandes de la fortaleza es que combate nuestra tibieza, ¿no? Porque a veces vamos como arrastrados. Estamos llamados para volar, o sea, tenemos que abrir las alas para que el Espíritu Santo venga, nos lleve, y vamos como arrastrados, ¿no? Como esa cedia de... Oh Señor, que saboree el bien, que desee el bien, que quiera, ¿no? Que corra. ¿Y cómo nos disponemos? Pues especialmente con la oración y con la Eucaristía. El propio Señor en la Eucaristía nos fortalece, ¿no? Y aquí hablaba también como que nos ayuda, o nos tiene que ayudar a no quejarnos. Se nos va mucha fuerza en nuestra vida por la queja. O sea, es que eso nos va como desinflando, ¿no? Yo pienso, si desde la mañana diera gracias a Dios por todos los dones y bienes que tengo, no me importaría, ¿no? El ejemplo que he repetido más de una vez, ¿no? Ese niño que está en un banco sentado y el otro está discutiendo con su madre porque no le ha comprado las Nike, ¿no? Y el niño le mira y le dice, pero si tú puedes correr, porque él no podía correr. Se queja por las zapatillas cuando tiene unos pies con los que puede correr, saltar, jugar a fútbol. Pues es que eso nos pasa a nosotros, ¿no? Ayer comentábamos, tenemos calor. En el Sáhara no tienen agua, ni un abanico, ¿no? Entonces, darle la vuelta. Si yo doy gracias a Dios de todos los dones que tengo, es que lo que me falta me va a parecer irrisorio. Bueno, el último, el temor de Dios, ¿no? Que es el que
no es temor a Dios, ya todos sabemos, no es miedo a Dios, sino es miedo a alejarme de Dios. Porque si en Él está mi paz, mi felicidad, el sentido de mi vida, mi dignidad, es mi meta, es el que me lleva, ¿no?, como un águila volando, si es que me alejo de Él es mi destrucción. Debería de temer el alejarme de Él, ¿no? Primer mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y el dejarte amar por Dios sobre todas las cosas es quizá el que más debiéramos de medir, ¿no? Que el que es mi Padre, ¿no? Y es el que me lleva, y es el que Cristo me va a introducir además en Él. Bueno, pues ya. Lo importante en este rato que habéis pasado ahí muy atentos es lo que el Señor ahora, ¿no?, nos quiere decir a cada uno en el rato de oración. Y el rato de oración no es más eficaz, porque nosotros vivimos el mundo de la eficacia, ¿no?, y de los éxitos y de los números. Que el mundo para el que hemos sido creados es el de los frutos, eso lento, que siembras, que... la oración no es mejor o peor porque yo me haya sentido mejor o peor. La oración, siempre que me acerco al Señor, el Señor actúa en mí. Pero yo no voy solo para que actúe en mí, voy por Él, porque Él es mi Padre, porque estoy deseando encontrarme con Él. Pues en este rato de oración, pues ojalá partamos de cayendo en la cuenta primero de esa filiación nuestra. Es que Dios es mi Padre. Yo en la tierra, por muy solo que esté, no estoy solo. Y de hecho me ha dado hermanos, ¿no? Que aprovechemos este rato largo en el que quizás se nos haga duro o se nos haga, pues eso, no la hace ya de, pues estoy, Señor, mírame. Si estoy en una capilla, mírame, ¿no? Y déjame mirarte y ver cómo me miras, ¿no? Y luego voy repasando qué necesito yo para volar, porque voy arrastrado, ¿no? ¿Cuál de las velas tengo que abrir, ¿no? ¿Cuáles de los regalos que me das no los he apreciado, ¿no? ¿Qué es lo que me falta saborear en mi vida, ¿no?, para que crezca en mi vida como hijo de Dios? Y si Eusebio lo permite y lo entona, pues me gustaría que cantáramos la canción entera y ojalá la cantemos cuando llegue ese momento de aceria, cuando llegue ese momento para recordar que es que estoy hecho para el cielo, que estos son 4 días. Es verdad que eso no lo decimos para escapar, para decir, total son 4 días, venga, suframos que... No, que Dios ha venido a traer el reino de Dios aquí. Dios ha venido a instaurar la plenitud de la vida también aquí, que no se va a poder vivir en plenitud, pero me ayuda a recolocar, ¿no? Pues si lo tenéis ahí y el que sabe lo entona...